2 de agosto, Mateo 13, 54, 58 del libro Hablar con Dios. Título: Sin respeto humano. Cuando Jesús inició su vida pública, muchos vecinos y parientes lo tomaron por loco, y en su primera visita a Nazaret, que leemos en el Evangelio de hoy, sus paisanos se negaban a ver en él nada sobrenatural y extraordinario. En sus palabras se puede ver la envidia apenas contenida. ¿De dónde le viene esa sabiduría y esos poderes? ¿No es el hijo del carpintero? Y se escandalizaban de él. Desde el principio Jesús arrostró una corriente de maledicencias y de desprecios, nacidas del egoísmo cobarde, porque proclamaba la verdad sin respeto humano. Esa corriente iría aumentando por los años hasta desatarle las calumnias y las persecuciones abiertas que le llevaría a la muerte. Sus mismos enemigos reconocerán en ocasiones diversas: Maestro, sabemos que eres sincero y que con la verdad enseñas en el camino de Dios sin darte cuidado de nadie, que no haces aceptación de personas. La misma disposición pide al Maestro que sus discípulos, los cristianos, deben de cultivar y defender el debido prestigio profesional, moral, social, justamente labrado, porque forma parte de la dignidad humana para llevar a cabo la labor apostólica que hemos de realizar en medio de nuestras tareas. Pero no debemos olvidar que en muchas ocasiones nuestra conducta chocará con el comportamiento de los que se oponen a la moral cristiana, o de aquellos otros que se han aburguesado en el camino de Cristo. Además, el Señor nos puede pedir también que renunciemos incluso a ese patrimonio de honra y aún de la misma vida. Y estos estamos dispuestos, con la ayuda de la gracia, todo lo nuestro es del Señor. El cristiano debe de rechazar el miedo de parecer chocante. Sí, por vivir como discípulo de Cristo, su conducta es mal interpretada y claramente rechazada. ¿Quién ocultará su condición de cristiano en medio de un ambiente de costumbres paganas y se doblegaría por cobardía al respeto humano? Y sería merecedor de aquellas palabras de Jesús: quien me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. El Señor, que nos enseña que la confesión de fe es condición para ser discípulo suyo. De este modo se comportarán muchos fieles seguidores de Jesús, como José de Arimatea y Nicodemo, que no tuvieron inconveniente de dar la cara a la hora en que humanamente parecen todos perdidos, pero Jesús ha muerto crucificado. Ellos, al contrario, y otros son valientes, declarando ante la autoridad el amor de Cristo con audacia y a la hora de la cobardía. Así se comportaron después los apóstoles, que mostraron firme ante el abuso del Sanedrín y ante las persecuciones de los paganos, bien convencidos de que la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. El mismo San Pablo, que nunca se avergonzó de predicar el Evangelio, escribía a su discípulo Timoteo: no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. No te avergüences jamás del testimonio de nuestro Señor. Son palabras dirigidas hoy a nosotros, para que tengamos la fidelidad al Maestro cuando las circunstancias o el ambiente se presenta adverso. La vida del cristiano ha de desarrollarse llena de normalidad, allí donde le ha tocado vivir, pero con frecuencia representará un fuerte contraste de modo de obrar tibio y aburguesado o indiferente, más con tantos comportamientos anticristianos, que no raramente son indignos de ser humano. En estos casos es lógico que la diferencia sea más llamativa, y que no ha de sorprendernos
que quienes actúan al margen de la enseñanza de Cristo juzguen injustamente a los cristianos que se exteriorizan esos juicios con ironía, comentarios mordaces e incluso con palabras ofensivas. Lo mismo sucedió a nuestro Señor. Quizás no se trate normalmente de sufrir grandes violencias físicas por causa del Evangelio, sino de soportar murmuraciones, calumnias, sonrisas burlonas, discriminaciones en el lugar de trabajo, pérdida de ventajas económicas o de amistades superficiales. A veces quizás en la misma familia o con los amigos será necesaria una buena dosis de serenidad y de fortaleza sobrenatural para mantener una postura coherente con la fe. Y en estas incómodas situaciones se pueden presentar la tentación de escoger el camino fácil y evitarlas en los otros un movimiento de rechazo, de incomprensión, incluso de burla, a costa de ceder a las posturas que deben mantener siempre un buen cristiano. Puede mantenerse en el alma la idea de no perder amigos, de no cerrar puertas en las que quizás será necesario pasar más tarde. Viene la tentación a dejarse llevar por los respetos humanos, ocultando la propia identidad, la condición de discípulo de Cristo que quiere vivir muy cerca de Él. En esa situación difícil el cristiano no debe preguntarse qué es lo más oportuno, aquello será bien acogido o aceptado, sino qué es lo mejor que espera el Señor de aquella concreta circunstancia. Muchas veces los respetos humanos son consecuencia de las comodidades que no llevarse un pequeño mal rato, del afán de agradar siempre o del deseo de no distinguirse dentro de un grupo. O quizás el Señor espera eso, que nos distingamos, que seamos coherentes con la fe y el amor que llevamos en el corazón, que expresemos, aunque solo sea en el silencio, con una palabra, con pocas palabras, con un gesto, con una actitud, nuestra convicción más profunda. Esta firmeza en la fe que se interpreta en la conducta es frecuentemente, sin darnos cuenta, el mejor modo de expresar el atractivo de la fe cristiana y el comienzo del retorno de muchas hacia la casa del Padre. Para muchos que comienzan a seguir a Cristo, ese es uno de los principales obstáculos que se presentarán en su camino. ¿Sabes cuál es la primera tentación que el demonio presenta a una persona que le ha comenzado a servir mejor a Dios? Es el respeto humano, porque toda persona normal posee un sentido innato de vergüenza que le lleva a rehuir aquella situación que les pone en evidencia delante de los demás. Esto será nuestra mayor alegría, dar la cara por Cristo cuando la ocasión requiera. Jamás nos arrepentiremos de haber sido coherentes con nuestra fe cristiana. Muchas personas que están en nuestro alrededor esperando el testimonio claro de un sentir cristiano. ¿Cuán bien podemos hacer con la conducta? ¿Qué necesitado está el mundo de cristianos trabajadores amables, cordiales y firmes en su fe? Una sola pieza. A veces oímos hablar de un artículo valiente para atacar al magisterio del Papa o porque se defiende el aborto y los anticonceptivos. Sin embargo, lo valiente en la época es que nos ha tocado vivir es precisamente defender la autoridad de Roma en el pontífice en lo que es la fe y la moral se refiere. Defender el derecho de la vida de toda persona humana y tener una familia numerosa o defender la indisolubilidad del matrimonio. Cuántos corazones vacilantes han sido fortalecidos por una actuación llena de firmeza. Es necesario y urgente obtener de Dios, si no faltara, la audacia propia de los hijos de Dios para vencer los temores. No podemos permitir que al Señor se le expulse o que se le ponga entre paréntesis en una vida social, que hombres sectarios pretendan relegarlo al ámbito de una conciencia individual amparada por la inoperación de la gente buena acobardada.
No nos ha de extrañar sentir la tentación de pasar inadvertidos en determinadas situaciones que resultan conflictivas a causa del Evangelio. El mismo San Pedro, después de haber sido confirmado por la cabeza de la Iglesia, como la cabeza de la Iglesia, después de recibir el Espíritu Santo, por respeto humano cayó en pequeñas concesiones prácticas al ambiente adverso que le fueron señaladas por San Pablo con firmeza y lealtad. Este episodio, lejos de empañar la santidad y la unidad de la Iglesia, demostró la perfecta unión de los apóstoles que aprecia San Pablo hacia la cabeza visible de la gracia y la gran humildad de San Pedro para rectificarse. San Pablo hacia el... también nosotros no podemos, nos podemos ayudar si en estos casos con fortaleza aprecia el verdadero aprecio verdadero. Practicamos la corrección fraterna como hacían los cristianos de la primera.